Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La Champions es, tras el Mundial, el principal escaparate en el mundo del fútbol. Y en ese escenario ha aparecido por primera vez Can Uzun, mediapunta, enganche del Eintracht de Frankfurt de tan solo 19 años y que juega como Los Ángeles. Está siendo una de las sensaciones del inicio de la temporada en Europa. Estamos hablando de que es un futbolista que lleva 6 goles y 4 asistencias en los 7 primeros partidos que ha jugado esta campaña. Hablamos de 10 participaciones directas en goles en tan solo 7 partidos. Ya ha debutado con la selección absoluta de Turquía, pero es que siempre ha sido un futbolista con capacidad para tener esos buenos números. Él salió de la cantera del Nuremberg, en aquel equipo, en el sub-17, marcó en su segunda temporada 22 goles en 19 partidos. En la tercera temporada en la que está en la cantera, en este caso en el sub-19, el salto al siguiente nivel, marca 15 goles en 15 partidos. Y el salto a la élite, o al menos si se quiere al profesionalismo, tampoco le pesa. Juega 34 partidos con el Nuremberg en total y marca 16 goles. Y eso le acabó llevando a firmar por el Eintracht de Frankfurt. Pero es que su fútbol va mucho más allá de las cifras. Es un jugador que te lidera los ataques, al que le encanta entrar en contacto con el balón, baja mucho a recibir cuando toca, pero también es inteligente y espera su momento en los partidos, se sitúa muy bien, sabe situarse para ya recibir en ventaja, controles orientados que le generan ventajas sin parar, capacidad para el último pase, gol, como hemos dicho, futbolista completísimo. Y por qué no decirlo, además, un futbolista de los bonitos de ver, de los de las medias caídas y muchísimo flow jugando. La nueva Champions nos va a regalar partidazos como el Barça-Paris Saint-Germain, del que enseguida hablaremos con Aritz Gabilondo, pero es que también nos sirve para ver en contextos tan exigentes como un partido de la Copa de Europa a futbolistas como Can Uzun. Vamos a hablar de la Champions, de la Europa League, lo más destacado de estas dos competiciones. Citaremos también lo más importante de la Conference que arranca ahora. Con Paquillo Mariscal estaremos hablando de los 3 principales temas del fin de semana. Hablaremos del Milan 2, Nápoles 1, de la buena racha y buen inicio del Leipzig y de Nico Paz. Y cerraremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Arrancamos. Arrancamos el episodio de esta semana, lo hacemos con el himno de la Champions, no puede ser de otra manera, ya en la jornada 2 que se nos echa encima de la máxima competición europea de clubes, y saludo ya a Aritz Gabilondo. Esta semana no podemos tener a David porque está precisamente comentando, estamos grabando a la hora en la que se está jugando el partido entre Marruecos y España del Mundial Sub-20, está comentando el partido, así que la siguiente que toque estará David con nosotros. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, y me ha ido de milagro que no estés tú comentando algún partido de la Liga Brasileña en Movistar o alguna historia así, ¿eh? Sí, nos hemos librado este fin de semana, así que más o menos te hubieras quedado solo, ¿eh? Sí. En un momento dado en esta tertulia. Bueno, hubiera tenido que reubicar los horarios de grabación. Sí que te digo que no perdemos alguna costumbre como la de estar los 3, la hemos perdido, no perdemos algunas, en este caso, malas costumbres. Domingo que grabamos Play y juega la Real. Es verdad que esta semana, bueno, pues no sé qué, si hubieras hecho la quiniela con la cabeza que hubieras puesto, pero 2-1 ni tan mal, ¿no? Bueno, a ver. Hay que pelear todos los puntos, hecho, ¿eh? Hay que pelear todo, pero es un hecho que cuando hay Play Fútbol y juega la Real, pierde la Real. Esto es ley de vida. Bueno, en fin, otro fin de semana tendrá
mejor suerte la Real, que es verdad que con el inicio de temporada que llevaba, pues ni tan mal, al menos en cuanto a competitividad y prestaciones en el partido en Montjuic. Hablaba en la introducción, y si te parece ya arrancamos por ahí. Aunque es el segundo partido del martes, pero me está llamando mucho la atención de los jugadores que más en el inicio de temporada, y no sé si lo compartes, Aritz Can Uzun, el futbolista turco, ya es internacional absoluto con Turquía, 19 años, volvió a marcar, a dar casi una exhibición, te diría, en la primera parte. Luego lo cambiaron para que no tuviera demasiada carga de minutos y reservándole para la Champions. Pero no sé qué te parece la irrupción de este futbolista. Siempre ficha muy bien el Eintracht de Frankfurt en los últimos años, y en el fichaje de Can Uzun da toda la sensación que han acertado de todas, ¿eh? Sí, es un talento espectacular, un jugador que tenemos muchas ganas de ver en un gran escenario como es el Metropolitano, en un equipo tremendamente atrevido como es este Eintracht, muy en la línea de lo que ha sido en los últimos años, equipo ofensivo a más no poder. El otro día, de hecho, fíjate, se pone 0-5 al descanso, acaba ganando 4-6 en el campo del Gladbach, y ahí encaja perfectamente un jugador del talento de Can Uzun. O sea que yo creo que estamos ante un futbolista, como ha pasado con Arda Güler, con Kenan Yildiz, que va a ilusionar a Turquía, ya lo está haciendo, y creo que es un talento de estos que merece la pena ver, y que en de un primer vistazo ya te das cuenta de la calidad que tiene. Sí, futbolista de muchísimo talento. No es el único que tiene un Eintracht que a nivel de Secretaría Técnica, de Dirección Deportiva, lo están haciendo realmente muy bien. Daba los números hace unas semanas, Aritz, de lo que han gastado y lo que luego han recogido en algunos de los fichajes. Por ejemplo, Marmoush me parece que lo firman gratis y lo venden al City por 75, con Kolo Muani, que lo venden casi por 100 millones al PSG, ganan también una cantidad de pasta tremenda. Lo mismo podemos decir de Hugo Ekitike. Al final es uno de los clubes que a nivel de compra-venta mejor se mueve, porque la mayoría no salen propiamente de la cantera. No es un club que trabaje tan bien en ese aspecto. Sí que firma muy joven, firman en edad juvenil, en 20, 21 añitos, muchos de esos futbolistas, y luego los acaban traspasando. Hablaba con gente en Alemania, me decían que son prácticamente referencia en eso hoy en día a nivel europeo, ¿eh? Bueno, y si nos vamos un poco antes, a la generación previa a la que llega a la final de la Europa League, con Jovic y alguno más que llamó muchísimo la atención, estamos en esa misma línea. Lleva bastante tiempo haciéndolo muy bien el Eintracht, lo que es captación de jóvenes talentos, apuesta mucho por ello. Luego vende muy bien, porque, por ejemplo, el caso de Ekitike, que era un jugador que venía absolutamente fuera de foco ya de esa mala etapa en el Paris Saint-Germain, y conseguir venderlo, recuperarlo y hacerlo un jugador de máxima élite como se está viendo en el Liverpool, pues indica que las apuestas son acertadas y que hay un trabajo extraordinario de despacho en lo que es el Eintracht de Frankfurt. Dicho todo esto, el partido es una oportunidad sensacional para el Atlético de Madrid, no porque tenga que ser muy superior. Yo creo que le va a dar bastante guerra el Eintracht en el partido, sí. Pero sí Aritz de alguna manera asentar las muy buenas sensaciones y el subidón, porque hay que decirlo así, para el Atlético ganarle, golear al Real Madrid y meterle 5 goles, una manita al Real Madrid, es un subidón tremendo. Por tanto, me parece que el partido es una, te diría, oportunidad fantástica para el Atleti. Sí, porque además es un equipo que juega bien, el Eintracht, pero también deja jugar mucho, ¿no? Y bueno, el Atlético de Madrid, la verdad es que me gustó mucho en el partido frente al Real Madrid. Creo que a nivel competitivo volvió a ser el Atleti que estábamos acostumbrados. Tengo alguna duda respecto a esa mentalización en partidos no tan grandes, ¿no? Yo creo que el Atleti de Simeone siempre ha competido mejor en grandes escenarios, ante grandes rivales, que luego ante equipos pues más medianos, y ese es el riesgo que pueda encontrarse frente al Eintracht. Pero en cualquier caso yo creo que es un partido para, como tú dices, asentar las bases, ¿no? del buen encuentro que hizo el Atlético de Madrid, y ver de lo que es capaz ante un equipo que le va a apretar mucho arriba, como es este Eintracht, que lleva 17 goles en la Bundesliga. Es una barbaridad en 5 partidos, pero que atrás también deja bastante que desear, y es ahí donde yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ser superior.
Hay varios nombres propios que salen muy reforzados. Uno es el del Cholo Simeone, que me parece que es evidente que le gana la partida, la batalla Totalmente. táctica a Xabi Alonso. Y luego de futbolistas, creo que habíamos medio enterrado a Coque y Coque te da un nivelazo en el Bueno, partido. medio enterrado o enterrado entero, en Entero, sí, algún sí. caso. Y yo no voy a decir que me sumo, pero en la temporada pasada de Coque es para pensar que si lo vendía o lo dejaba salir de alguna manera al Atlético de Madrid, no nos engañemos, Aritz, tampoco era un gran drama viendo el rendimiento de Coque el año pasado, y yo soy el Sí. primer sorprendido, ¿eh? Sí, era como una especie de final de trayecto de Coque. Fíjate, y otros jugadores como Llorente que están Sí, espectaculares en sí. este arranque de temporada, por no hablar de, evidentemente, de Julián Álvarez. Me ha gustado mucho, me está gustando mucho el impacto de Nico González en este Atlético de Madrid, que es un jugador que encaja a la perfección por carácter, porque tiene llegada y porque ha entendido muy rápido lo que es el Atlético de Madrid. Es cierto también que atrás hay alguna duda todavía, jugadores como Lenormand pues no termina de asentarse a nivel defensivo. Me está gustando lo de Janko como lateral izquierdo, pero es verdad lo que dices, que hay 2 o 3 jugadores que han dado un paso al frente evidente y uno de ellos es Coque, que además con la trascendencia que tiene es el capitán del equipo y uno de los emblemas de este club. Totalmente. Veremos qué es lo que ocurre. Ese Atlético Eintracht que es mañana martes, 9 de la noche. Bueno, el martes a las 9 de la noche, porque ya os hemos dicho que estamos grabando esto domingo a ultimísima hora, domingo por la noche. El mismo día, pero 6:45, y después de un viaje de miles y miles de kilómetros, jugará el Real Madrid contra el Kairat Almaty. Yo estoy convencido que va a sacar los 3 puntos el Madrid. Y no quiero utilizar el término partido trampa, Aritz, pero sí que es cierto que entre el bajonazo de la derrota y la goleada contra el Atlético de Madrid, la cantidad de bajas que no tiene lateral derecho para el partido, con Arnold y Carvajal fuera de la lista de convocados, Militao, que es su defensa, digo defendiendo, más fiable, también fuera de la lista del partido. No nos engañemos, el Kairat Almaty, si no es por plantilla el peor equipo, pues debe estar entre las 3, como mucho, te diré 5 peores plantillas de la Champions. Por tanto, el Madrid tiene que ganar sí o sí el partido, pero también es una cuestión de motivación y de cómo se tome primero el viaje y luego el partido el equipo de Xavi. A ver, es evidente que es un encuentro absolutamente inoportuno ahora mismo, ¿no? Después del 5-2 en el derbi, tenerte que irte casi hasta China, jugar ante un equipo al que tienes que ganar sí o sí, con todas esas bajas que tú dices y con la sensación de fragilidad que mostró el otro día el Real Madrid, pues no parece el partido que más les apetezca jugar a los futbolistas. Pero bueno, también es verdad que en lo que había sido la temporada antes del derbi, el Madrid había sido más o menos fiable en este tipo de encuentros ante equipos que son inferiores claramente y ahí sí que había dado una buena nota, ¿no? El equipo de Xabi Alonso. Es un poco lo contrario a lo que antes decía del Atlético de Madrid, que se crece ante equipos poderosos. Pues el Madrid, por lo menos hasta ahora con Xabi Alonso, ha sido lo contrario. 2 partidos teóricamente potentes como ha tenido frente al PSG en el Mundial de Clubes y ante el Atlético de Madrid en Liga el otro día, los ha perdido además de manera bastante clara. Así que vamos a ver de lo que es capaz el Madrid, pero yo en principio, vamos, me parecería una hecatombe que pudiera pinchar en Kazajistán. Está bastante bien Dastan Satpaev, el jugador que ha firmado, lo comentamos aquí con Aritz y con David hace unas semanas, lo ha firmado el Chelsea por 2,5 millones de euros para jugar en el filial del conjunto Blue, así que bastante talento este futbolista. Y del Madrid hay una reflexión. A mí el mercado de fichajes del Madrid, te reconozco y lo digo hoy después del 5-2, me ha gustado mucho. Yo creo que Hausen, Carrera son jugadores para muchos años, son jugadores que resuelven algunos de los problemas de plantilla que tenía el Real Madrid. Mastantuono creo que está bastante bien tirado también el fichaje, no teniendo un inquilino claro de esa banda derecha. Pero al mismo tiempo no se ha firmado ese director de orquesta, el director de juego. Se ha medio intentado ahí con Arda Güler. Y en un equipo con el fútbol que le gusta a Xabi Alonso, que el doble pivote, que el centro del campo sea Tchouaméni, Fede, Valverde, si encima la tercera pata del centro del campo es Bellingham, que es más un llegador, un jugador de 3 cuartos que otra cosa,
Vamos a ver cómo conecta el juego, ¿eh? Yo no tengo demasiado claro que no haya un fichaje en el mes de enero en ese sentido, hacia ese camino, porque es que se vio el otro día que el centro del campo estaba muy seco de fútbol contra el Atlético, ¿eh? Bueno, es que el otro día yo creo que fue, digamos, un lunar dentro de lo que ha sido la época de Xabi Alonso. Es verdad que es un lunar muy, muy considerable, pero si hacemos un balance de lo que había sido la temporada hasta ahora, yo creo que los fichajes, que estoy contigo, habían tenido un impacto muy positivo. Yo creo que el Madrid fichó energía. Eso es lo que necesitaba después de la salida de Ancelotti, un equipo absolutamente desplomado en lo físico y en lo enérgico, pues necesita de jugadores como Carreras, como Hausen, como Mastantuono, que son jóvenes y que además le han dado esa inyección, ¿no? de energía, es que es la palabra, ¿no? Para ser un equipo bastante más intenso en la presión y un equipo bastante más dinámico cuando no tiene la pelota. Yo creo que ahí lo ha conseguido, pero al mismo tiempo, y no es un secreto, al Madrid se le ha quedado una operación por hacer, que es la del mediocentro creativo. No lo tiene. Valverde a mí me parece un grandísimo jugador, pero no lo considero un mediocentro. Tchouaméni para partidos en los que tienes que dominar me sigue dejando bastantes carencias creativas, y Bellingham se siente más a gusto cerca del área. O sea que ahí es verdad que tiene un problema que vamos a ver cómo corrige, porque no es fácil. Lo está intentando con Güler y le ha salido bastante bien en algún momento, pero yo creo que Güler claramente su tendencia es estar cerca del área y ser más jugador de último pase que jugador de iniciación del juego. No, y esa conexión que la ha trabajado seguro Xabi Alonso con Kylian Mbappé está funcionando realmente muy bien. Es Muy bien. una conexión que es que sin mirarse prácticamente se entiende. En la jornada del martes, además de ese Cairát Real Madrid a las 6:45 en el mismo horario Atalanta-Brujas, y en el turno de las 9, que es cuando juega el Atlético de Madrid, tenemos el Bodo Glimt-Tottenham, el Chelsea-Benfica, Galatasaray-Liverpool, Inter-Slavia de Praga. Se juega en el Velodrome un Marsella-Ajax, duelo de campeones de Europa. Y cerramos con un Pafos Bayern de Múnich, el debut de el Pafos de Carcedo en la Champions en casa, contra todo un Bayern de Múnich, más allá de ese partido de una de las cenicientas contra uno de los tótems, este Bayern. Hay dos partidos que van a ser especialmente emotivos. El Chelsea-Benfica, porque vuelve Mourinho a Stamford Bridge. Ya es verdad que Mourinho ya ha ido a Stamford Bridge, además como rival en la Premier, en el banquillo del Manchester United, también en el banquillo del Tottenham. Es decir, no sé si se ha desdibujado un poco ese amor que parecía tan claro de Mourinho hacia la afición blue, y sobre todo de un Liverpool que vuelve a Estambul, en este caso, va a jugar contra el Galatasaray, la ciudad en la que completó una de las remontadas de la historia del fútbol, con esa remontada contra el Milan. Sí. Lo de la Champions te encierra unas historias que parece que están escritas por el mejor de los guionistas, porque ese regreso de Mourinho a Stamford Bridge en su primer partido en mucho tiempo en Champions, dirigiendo, que sea frente al Chelsea, que en su momento pues hizo grande, tiene su miga, ¿no? Y además ha empezado con algún titubeo en esta época turbulenta dentro de lo que es el Benfica a nivel deportivo e institucional. Vamos a ver cómo responde. Yo creo que ni el Chelsea está bien ni el Benfica está bien. Me parece preocupante lo del Chelsea en este arranque de temporada con Maresca. El otro día se lleva un 1-3 frente al Brighton y la verdad es que está lejos de poderse podía pelear por la Premier en un momento dado. Y luego lo del Liverpool, que también lo hemos comentado, yo creo que no está boyante, no es el Liverpool de la temporada pasada. Los partidos los había ganado un poco con la cuerda floja en últimos minutos de muchos partidos, y el otro día, bueno, pues yo creo que el Crystal Palace, sobre todo en el primer tiempo, le pasa literalmente por encima, y no va a ser fácil esa visita al Galatasaray, que por otra parte es un equipo que normalmente es más nombres que colectivo, ¿no? Y es por ahí donde Liverpool yo creo que puede ser superior, pero son desde luego dos partidos muy bonitos y con bastante miga. Para el miércoles, el primer partido que tengo apuntado es el Barça-Paris Saint-Germain. Cuando vimos, ¿Cómo no? como vimos el día del sorteo, del sorteo, llámalo X, pero el día que salieron los rivales de cada uno de los equipos, ese Barça-PSG es uno de los mejores partidos que nos ha regalado pues ese sorteo de esta fase Liga.
Te digo también, Aritz, que pintaba partidazo y en el Barça son baja segura Joan García, Gavi, Rafinha, y vamos a ver para qué están Lamine y sobre todo Balde. En el PSG son bajas segurísimas Dembélé y Marquinhos. Yo quiero ver luego quién de los A ver, demás. Vitinha, ¿no? Claro, pero Vitinha, Doué, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Fabián y Joao Neves llegan entre algodones. Es que estamos hablando de bajas muy, muy gordas, Sí. te diría que especialmente en el PSG, ¿eh? Sí, totalmente. El PSG es ahora mismo un solar y bueno, esto al final yo creo que al ser segunda jornada de Champions casi te diría que hasta es bueno, ¿no? Porque que te toque un rival así, te pinte la cara, por ejemplo, con todos tus titulares en una situación de estar prácticamente empezando la temporada puede ser muy duro. Ahora por lo menos tienes el argumento, tanto el Barça como el PSG, de que les faltan jugadores. Yo creo que por eso mismo también van a ir un poco en modo tregua, ¿no? Los dos, porque es un encuentro pues prácticamente de semifinales o final de la competición, llega muy pronto, llega con ese condicionante de las bajas y llega en una situación en la que el PSG, pues entre el despiste del Balón de Oro de Dembélé, que no ha arrancado tampoco especialmente bien en Francia, perdiendo incluso el Clásico, y en el caso del Barça, pues ya líder de la clasificación, pero tampoco yo creo que dando las sensaciones, partido que llega muy pronto para la calidad, ¿no? de los dos equipos y del nombre que ahora mismo tiene a nivel europeo este Barça PSG. Decía Dani Garrido en Carrusel, y me ha hecho gracia el comentario, que si pudieran, Flick y Luis Enrique, si nadie les viera y pudieran firmar el empate y que nadie más se lesionara, pues que seguramente lo firmarían. Así es. Yo entiendo el comentario, pero siendo los entrenadores Flick y sobre todo siendo Luis Enrique el otro, yo, Luis Enrique, tengo dudas de que pueda firmar un empate alguna vez en su vida, pero con el carácter que tiene. Pero es verdad que precisamente por lo que decíamos, por la cantidad de bajas o lo justitos que llegan varios de los centrocampistas del PSG al partido, por más que Warren Zaïre-Emery se puede poner ahí, que hay jugadores que le han aportado bastante al equipo de Luis Enrique, como Mayulu cuando se ha puesto a jugar ahí, tal y como han arrancado la temporada Aritz, Pedri y Frenkie de Jong especialmente, eso es un valor seguro para el Barça. Y si ellos son muy protagonistas, si el Barça tiene la pelota y la tiene bien, que cuando la tienen estos dos normalmente la tiene bastante bien, pues tendrá bastante ganado en el partido, la verdad. Sí, es que yo creo que el Barça es favorito, sobre todo porque ha recuperado a Lamine y por eso mismo que tú dices, ¿no? Que tiene, digamos, la columna vertebral en el centro del campo, que es la zona de creación del Barça, la tiene intacta con Pedri y con Frenkie de Jong. Las bajas del PSG son durísimas, no por cantidad, sino por calidad de las bajas también. Tienen los tres delanteros, en principio no va a poder jugar ninguno, veremos Kvaratskhelia, pero Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, que fue ese ataque tan trepidante que el año pasado pues pudo con todos los equipos en Europa, en principio no está ninguno bien. Si le sumas a Vitinha, que fue el jugador clave en el centro del campo, que también es duda, y a Marquinhos, que es el capitán y santo y seña de la defensa, es que son unas ausencias tremendas, o sea, las que tiene el PSG para ese partido, además en Barcelona, ante un equipo que le va a tener ganas, porque todo el mundo siempre espera al campeón de Europa con ansias de poder derrotarle y bueno, reivindicarse uno mismo. También es verdad que esa baja de Joan García me parece gorda, que no es lo mismo tener a Joan que a Chesney, lo decíamos también, lo comentábamos aquí el día de que arrancábamos la Champions con la audioguía. Y para partidos así firmaron a Joan García. Para la Liga te puede valer. Bueno, ya se vio en Newcastle, de hecho, con los paradones que hizo. Sí. Exacto. Veremos qué es lo que pasa y el rendimiento que da Chesney tanto en ese partido como en el resto de semanas que va a estar el Barça sin el portero catalán. El Athletic Club visita al Borussia Dortmund. Me contaban desde Alemania que Guirassy, que no jugó ni un minuto en la victoria del Dortmund por 0-2 contra el Mainz, que va a llegar, que es por precaución, que hubiera sido otro tipo de partido y seguramente hubiera tenido minutos. Me parece un jugador importante. Un Dortmund que poco a poco va cogiendo Aritz buenas sensaciones. Jugó un partidazo a Adeyemi, que es un futbolista rapidísimo en el Dortmund, y el Athletic precisamente no llega bien. Es verdad que tenía un partido muy chungo contra el Villarreal, que tuvo una buena primera parte y que Luis Junior salvó al Villarreal de que no marcara el Athletic, pero es que precisamente ahora es un equipo sin gol, el Athletic, y también con problemas importantes, te diría especialmente en el centro del campo. No, sin Nico Williams se ha venido abajo clarísimamente el Athletic
Y la verdad es que le está faltando mucho gol y más que eso. Yo creo que tiene algún problema creativo también y a nivel defensivo, entre las lesiones, ausencias, la llegada accidentada de Laporte, pues le está costando mucho asentarse, ¿no? Y luego está lo del Dortmund. Yo la verdad es que Niko Kovac siempre he pensado que es un técnico bastante infravalorado, ¿no? Cogió a un Dortmund en una situación delicadísima, ya hizo un buen Mundial de Clubes. Consiguió meter al equipo en la Champions cuando parecía imposible y está firmando un muy buen arranque de temporada con además buenos movimientos de mercado y eso que alguno tipo Fabio Silva no ha tenido todavía el protagonismo que creo que pueda tener con la lesión también de Guirassy y los problemas físicos que ha tenido, o sea que yo creo que es un equipo que todavía tiene margen de crecimiento y está en la línea de ser pues lo que han sido siempre los equipos de Niko Kovac, bien armado defensivamente, que es algo que el Dortmund necesita como el comer, ser un equipo que defienda bien porque el talento se le presupone y en esa línea está de ascender respecto a lo que ha sido el Dortmund de estas últimas temporadas. La verdad es que estamos hablando de un club que nunca sabes qué le puedes pedir, porque claro, en Alemania es tan favorito el Bayern que siempre te puede saber un poco o te puede saber su temporada poco, porque al final si no hace Champions es un fracaso, pero el techo lo tiene claramente en la segunda plaza, en líneas generales. Algún año histórico como el del Leverkusen de hace 2 campañas con Xabi Alonso se lo saltan, pero pasa muy, muy pocas veces. Y luego en Europa, pues ¿qué le vas a pedir? Más allá de que, por ejemplo, como hizo hace un par de años con Terzic, llegue a la final de la Champions. Estoy de acuerdo con lo que decía Aritz, de Niko Kovac. Al final, un entrenador que se le colgó el San Benito de que con él aquel Bayern no funcionaba, le sustituye Flick y gana el triplete. Pero me parece un pedazo de entrenador, Muy bueno. el ex internacional croata. Vamos a acabar con el Villarreal Juventus y luego un repaso rápido del resto de la jornada del miércoles. La Juve me gustaba mucho cómo había arrancado la campaña. Aritz, ahora hay que decir que lleva 3 empates consecutivos. Hay que separar los empates, no son exactamente lo mismo. Contra el Dortmund, perdiendo 2-4 en el minuto 90, lo acaba igualando, y luego son 2 empates a 1 contra Verona y Atalanta, que no son los mejores resultados posibles, más allá de que sigue sin perder, y que me parece eso bastante importante. Creo que es una buena Juve. También, mira, hablábamos de entrenadores. A mí Tudor me parece un buen técnico también, con ese sistema con 3 centrales y carrileros, y bueno, vamos a ver la medida que dan. A mí hay jugadores como Kefren Turam, Yildiz, especialmente Yildiz, también Blajovic ha arrancado realmente bien la temporada y sacó un 11 con bastante rotación, yo creo, pensando bastante en ese partido de Villarreal Tudor, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que también un poco lo que decíamos de Niko Kovac, ¿no? Entrenador que le va a dar o que le está intentando dar ese empaque un poco más defensivo a la Juventus que le ha faltado este tiempo y esos empates que al final, recuerdo el año pasado con Mota también una racha tremenda de empates seguidos que al final casi le costaron de hecho el puesto a Thiago Motta, que tenía otra idea, otra filosofía de juego y no consiguió cuajarla y Tudor pues muy poco a poco con jugadores jóvenes, con el crecimiento incuestionable, ¿no? de todos ellos, sobre todo Kenan Yildiz, que me parece que está llamado a ser la figura de este equipo, pero también que Frenturán, como tú dices, cada día mejor en el centro del campo. Ha fichado jugadores interesantes que yo creo que le pueden dar cosas, caso de Openda, ¿no? Que es un delantero que tiene mucha movilidad y que se sabe mover bien entre líneas, incluso caer a banda, o sea que, bueno, vamos a ver, pero desde luego es una Juventus que está en ese proceso de crecimiento. El problema es que se encuentra o se va a encontrar frente a un Villarreal que me parece uno de los equipos de moda ahora mismo en el fútbol español. Ya lo hemos visto en la Liga, pero incluso perdiendo el primer partido frente al Tottenham en Champions, yo creo que es un equipo que va a pelear por estar clarísimamente entre los 24 mejores de la Champions y pasar a esa siguiente ronda. En el resto de la jornada de miércoles, 6:45, doble partido con el Karabakh Copenhague y el Unión Saint-Gilloise Newcastle para el turno de las 9 de la noche, que es cuando juegan todos los españoles. Se juega también el Arsenal Olympiacos, Leverkusen PSV Eindhoven, Nápoles Sporting de Portugal, y cerramos con el Mónaco Manchester City. Un City que viene de golear. Es verdad que la primera parte con bastantes dudas contra el Burnley, en la segunda pasó por encima. Le costó un poquito. La segunda pasó por encima. Un City, Aritz, y con esto cerramos, que creo que a nivel de carácter competitivo ha mejorado. Le vimos 2 partidos desastrosos contra Tottenham y Brighton,
Y lo que he visto desde entonces, mira que el Arsenal le pega un repaso a nivel de juego y ocasiones y demás, pero el equipo se agarra y yo eso el año pasado no lo vi prácticamente, te No, diría, no. en toda la temporada y al menos a nivel competitivo sí que le veo señas positivas al equipo de Pep. Vamos, yo de hecho después del partido frente al Arsenal, la lectura que extraje y que comenté es que me había parecido una buena sensación del Manchester City y eso que nunca le había visto jugar tan defensivo como jugó ese día, pero por lo menos tuvo ese carácter competitivo que efectivamente el año pasado le faltaba por todos los lados. Guardiola está muy contento, de hecho con la boca pequeña ya ha dicho que cree que pueden hacer una buena temporada, cosa que el año pasado no le salía porque no había avisos de ello. Creo que hay cosas que clarísimamente mejoran al equipo. Una es Donnarumma, creo que esto es incuestionable, ¿no? Al final es un portero que te da muchísima seguridad, sin ser un grandísimo portero, pero sabes que es un salvador. De hecho, en algún partido ya ha aparecido, ¿no? Contra el Nápoles, recuerdo el primer partido de Champions, ya ha aparecido esa versión de un portero al que le llegan poco, pero te salva mucho, y eso es creo que algo que va a ganar el City. Luego lo de Rodri, que el otro día no jugó por descanso, va a volver frente al Mónaco, pero tácticamente es un jugador que te ordena todo. Rodri ha mejorado a Foden, Rodri ha mejorado a Bernardo Silva y Rodri en realidad le da ese sentido a lo que es el Manchester City y eso que estamos hablando de un Rodri al 20% de su nivel, más o menos, por cuestiones físicas, evidentemente. Pero bueno, sí, es un City que yo creo que está dando buenas señales. Vamos a ver hasta dónde llega. Le faltan muchos jugadores también lesionados, Marmoush, Cherki, que creo que pueden aportar. Y es un partido bonito frente al Mónaco con un Ansu Fati que está empezando a marcar goles, lleva 4 en 3 partidos, aunque el Mónaco es bastante irregular y va a ser un partido de los más bonitos de esta jornada de Champions, es el Mónaco-Manchester City. Haaland no para de enchufar goles, el inicio de temporada a nivel goleador No, eso nunca. es tremendo. Está muy Y bien Doku es lo también, que te iba a decir, a su manera, pero me está gustando Doku, ¿eh? Muy bien. Es que no para de desequilibrar, ¿eh? Pero ahora con sentido, Sí, porque siempre ha sí. sido un jugador que desequilibraba y luego no decidía bien. Ahora ya sí que se le ve un fútbol, le marcó un golazo creo que fue al Nápoles también en la primera jornada y está espectacular, entrando mucho por dentro también, en una posición que yo desde luego no me podía haber imaginado, ¿no? Con libertad absoluta de movimientos y siendo el Doku que esperaban en el Manchester City que ha costado tanto de ver. Precisamente te iba a decir eso, me gusta casi más cuando recibe por dentro que pegado a la banda, porque pegado a la banda generalmente se va siempre, sea por talento puro, por el cambio de ritmo tan bestial que tiene, pero luego tiene tantas opciones de decidir que se le nubla un poco. Se ofusca. Claro, por el centro lo tiene claro, o sea, o pase, o mete el pase directamente, pase de la muerte, o tira gol, ¿no? No tiene mucho que pensar y son dos opciones y normalmente está eligiendo mucho mejor. Bueno, jornadón de Champions, todavía mucho por decidir, no es una jornada decisiva todavía, pero bueno, como siempre, cada punto es importante y casi diría cada gol, visto lo visto en la fase Liga de la Champions el año pasado. Así que a disfrutarla. Muchas gracias, Aritz. Hasta la próxima. Igualmente. Enseguida iremos también con la UEFA Europa League, lo que nos viene esta jornada, pero hay que analizar lo mejor de lo que ha pasado este fin de semana, más allá de los equipos Champions. Vamos a analizar el Milan 2, Nápoles 1, partido interesante que deja muchas cositas. Hablaremos de Nico Paz y cerraremos con el Leipzig. Reconozco que me está sorprendiendo bastante después de la goleada en el primer partido encajada contra el Bayern, cómo se ha levantado el equipo de la factoría RB. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Muchas ganas de hablar de lo mejor que ha pasado este fin de semana. Empezando por el Milan 2, Nápoles 1. Luego hablaremos de muchas cosas. Yo creo que hay cosas muy interesantes a nivel táctico, pero lo primero que hay que decir es que Modric ha caído, Paquillo, de pie en la liga italiana. Ya se puede decir que es el dueño del centro del campo. Mira que ni marcó ni asistió. No fue un partido brillantísimo, pero ya se puede decir que es el dueño de ese centro del campo. Bien escoltado, yo creo que Allegri con sus cosas, yo creo que podría ser un Milan más brillante, pero lo ha trabajado bien y ese centro del campo con Fofana y con Rabiot funciona muy bien. Sí, lo hablamos mucho en verano, Bruno, por la llegada de Yassiri, de Ricci, de a ver cómo encajaba todas las piezas. Tampoco sabíamos si iba a tener Luka Modric un papel residual, de salir en las segundas partes, quizás por un tema pues, de edad, de físico y demás.
pero en absoluto está siendo un jugador absolutamente decisivo, aunque las cifras, como tú bien dices, no aparezca, pero luego el que mueve el equipo totalmente. Yo creo que también muy protegido por ese pragmatismo de Allegri, jugar con 3 atrás, con 2 centrocampistas al lado, como tú bien has dicho, un sistema en el que él puede moverse en diversas zonas. Fofana quizá equilibra, ordena un poquito más en la base, Rabiot le da continuidad al juego, y él, bueno, pues como ha hecho toda su vida, cayendo a los costados, apareciendo en la media punta, conectando con el segundo punta, que en este caso suele ser Pulisic, y yo creo que también se está viendo en plenitud física, que es importante. Yo viendo el partido, viendo esta temporada, sobre todo contra el Nápoles, pensaba que, sin ser ventajista, pero teniendo en cuenta la derrota del Real Madrid y los problemas que está teniendo en ese centro del campo el equipo de Xabi Alonso, yo creo que podría haber tenido continuidad aún en el Real Madrid. Me dejaba un mensaje un compañero, un amigo que es scout y que es muy madridista, y me decía, no tenemos un centrocampista que mueva la pelota como lo hace Luka Modric, y la verdad es que, mira, sin hablarlo con Paquillo, ha salido el mismo tema, y de hecho lo hablábamos antes con Aritz, y estoy bastante de acuerdo. Pero vamos, a ver qué es lo que pasa en lo que resta de temporada. Ese centro del campo con Fofana, con Rabiot y con Modric bien equilibrado. El Milan, como decía Paquillo, que juega esa especie de 3-5-2. Y te diría que otra de las figuras que sale reforzada en este sistema es la de Christian Pulisic. Pulisic marca y asiste, Paquillo. Y es verdad que jugando en ese 3-5-2, es verdad que él es el punta de la izquierda y acaba teniendo mucha libertad para caer dentro, para irse a la banda. De hecho, el primer gol es una jugada suya, como si fuera un extremo puro por la izquierda. Se va y mete el pase al segundo palo, y ahí aparece Saelemaekers para marcar el primer gol. Y en el segundo él aparece como lo que es, en una figura de segundo punta. Con Santi Jiménez funciona realmente bien, porque fija el mexicano, estira, y luego aparecen esos espacios entre líneas para Pulisic, para que tenga esa libertad. Pero claro, en condiciones normales, Paquillo, la dupla normalmente sería con Rafael Leao, si hablamos de nivel. Puede funcionar con Rafael Leao, puede funcionar, pero no es exactamente el mismo funcionamiento, y por ahí me parece que es uno de los puntos de interrogante que me deja este sistema de Allegri, ¿eh? Sí, hay que tener en cuenta también a ver qué sucede con Nkunku. Yo creo que es otra figura que tiene que darle cosas al sistema, a la estructura y lo que es al propio equipo, porque, bueno, el talento y lo que ha llegado también para eso. Yo compro contigo que Pulisic, incluso si fuese Leao el segundo punta, funcionaría muchísimo mejor con un 9 puro, como Santi Jiménez en este caso, que te va a fijar centrales, que te va a permitir ese espacio entre medular y defensa rival, para que pueda tener esa libertad que está teniendo Pulisic. Cuando sea un Leao Pulisic, que no hay un 9 puro, digamos, que serían 2 segundos punta, 2 falsos 9, por decirlo de alguna manera, creo que el Milan va a tener que jugar a correr sí o sí, y de otro estilo. Ha vuelto Leao, vamos a ver cómo lo encaja todo Allegri. Allegri ya sabemos que no se casa con nadie, su mejor Juve era un 4-2-3-1, luego jugó con Rombo. O sea, no se casa con un sistema, y a pesar de que no es un Milan brillante, ni su última etapa de la Juve fue brillante, Allegri sí es verdad que es bastante camaleónico. Pero sí, una gran incógnita, ya no ves cómo encaja, porque yo creo que el Milan va a funcionar a partir de Modric, Pulisic y Leao. Veremos qué es lo que pasa, pero sí, de momento buena pinta. Y sobre todo, una cosa muy importante, el Milan ficha a Allegri para volver a competir, y eso lo ha conseguido. Puedes pensar que con otro entrenador sería más brillante, que el techo estaría más alto con otro entrenador. Yo todo eso lo compro y creo que es así, pero que iba a competir el Milan estaba claro, y lo han conseguido desde el principio. Pues la otra cara de la moneda es el Nápoles. A ver, por los puntos seguramente lo mereció. A la mínima que marcó el 2-0 el Milan se echó muy atrás, y el equipo de Conte generó bastantes ocasiones. Yo creo que podían haber empatado perfectamente el partido. Marcó Kevin De Bruyne de penalti, pero es verdad que el equipo no fue brillante, ni mucho menos, y que está apostando muy claramente Antonio Conte por meter a los mejores en ese centro del campo. Juega Lobotka de medio centro, escoltado por Zambo Anguissa y por Kevin De Bruyne, y algo escorado a la izquierda, Juan Sin, extremo izquierdo, como decía, McTominay. Se van repartiendo la zona izquierda entre De Bruyne y McTominay.
Y sí que es cierto que en el mecanismo veo el lado izquierdo a nivel de profundidad un poco ciego. Paquillo, no me parece que Miguel, ni siquiera Spinazzola le puedan dar ellos solos la profundidad que requiere por esa zona. La derecha está bastante cubierto ahí con Politano y lo que pueda subir Di Lorenzo. Vamos a ver si lo resuelven eso. Y es normal, pero el equipo me parece que es más de Kevin De Bruyne y menos de McTominay que el año pasado. Es normal por el ascendente que tiene el belga, pero lo está notando un poquito el futbolista escocés y claro, su rendimiento no es el de la temporada pasada, que fue el mejor jugador de Italia. Sí, es difícil. Además lleva apostando por lo mismo Conte desde que empezó la temporada, no ha sido ahora. Yo creo que esa medular con 4 centrocampistas le resta bastante amenaza, porque al final McTominay es un grandísimo llegador, fue el mejor jugador de la serie de la temporada pasada, lo compro contigo. De Bruyne no tiene el físico, esto sí es así, de hace un lustro, y al final muchas jugadas acaban en el 1 contra 1 de Politano. Evidentemente Højlund le puede ir dando cosas, pero la baja de Lukaku creo que también en ese sentido es bastante severa para lo que necesita el equipo. Yo creo que en alguna ocasión la entrada de Noah Lang o la aparición, no sé, de intentar jugar con una doble punta de alguna manera o darle mayor libertad a McTominay, porque muchas veces el equipo es un poco plano. Anguissa a la misma altura de Lobotka, De Bruyne por naturaleza baja a recibir, se pierde gente en 3/4 que pueda girarse y ser creativo, porque McTominay no es eso. Y fíjate, la derrota en Champions, esta derrota, se han visto un poquito las carencias del Nápoles, que Conte es otro, como decíamos antes de Atleti, que es capaz de volver a su sistema de 3 centrales, darle una vuelta de tuerca a esto y encajarlo todo. Desde luego, no vamos a dudar ahora de Antonio Conte. Totalmente, a estas alturas somos ya mayorcitos para dudar de Antonio Conte. De los mejores de la liga italiana, sin salir de Italia, está siendo Nico Paz. Es verdad que su equipo no pudo pasar del empate a 1 contra la Cremonese, Paquillo, pero volvió a marcar. Son 3 goles y 3 asistencias de Nico Paz en 5 partidos de Serie A. Le ha dado Cesc Fàbregas las llaves del equipo. El gol, para la gente que no lo haya visto, es una muy buena acción de Jesús Rodríguez por la izquierda y la acaba bien Nico Paz. Pero lo cierto es que nos está regalando, más allá de todo lo que hace, nos está regalando golazos impresionantes. Yo, por pedirle, le puedo pedir igual un poquito más de continuidad en el juego. Está siendo un futbolista que prácticamente cada vez que apareces para hacer algo de peligro, y seguramente Cesc Fàbregas tiene que estar encantadísimo con el juego, pero si hay que ponerle algún pero, a mí me gustaría que tocara más la pelota, que todavía tuviera mucha más presencia en el juego Nico Paz, pero vamos, como para pedirle más a un futbolista que, no siendo delantero, está en cifras, Paquillo, de punta y de los mejores, además. Totalmente. La verdad que quizás sea un futbolista más de acciones aisladas, esporádicas, más de jugadas que de juego todavía, pero yo creo que tiene que pulirse. Yo creo que en una época en la que estamos en el fútbol, Bruno, que se han perdido los especialistas, se han perdido los extremos puros, se han perdido los 9 de toda la vida. Yo creo que se ha perdido la figura del enganche del mediapunta, y Nico Paz para mí es eso. Es verdad que mucha gente cree que es su evolución, y yo soy el primero que no sé, dentro de 5 años podría ser un interior o ser más un centrocampista que un atacante, pero yo creo que ahora mismo lo que es un trecuartista jugando la Serie A, ese Totti, ese Del Piero de toda la vida, ese Rui Costa, que ya no existe. ¿Por qué? Pues porque llega muy bien al gol, luego también tiene muy una capacidad de asistir brutal, ahí está la cifra, y yo creo que Fàbregas ha creado una estructura táctica también muy interesante para él. Le da un espacio en el carril central brutal, 2 extremos muy abiertos, 2 9 con movilidad y que le descargan bien para ponerle de cara como Dubicas o Morata. El Como tiene también algunas carencias, un equipo que, bueno, dentro de su posibilidad ficha muy bien. Yo creo que la defensa con Diego Carlos ha tenido un salto de calidad, pero desde luego el faro está siendo Nico Paz. Luego hay que ver, Paquillo, hasta dónde llega el Como esta temporada. Han firmado muy bien. Estaba la duda, ¿no?, de, con todo lo que han fichado, si Nico Paz iba a ser imprescindible, porque recordamos que se han gastado una pasta en Martin Baturina, que puede jugar más o menos en esa misma posición. Tiene muy buenos centrocampistas, el propio Simone Verdi, Caqueret puede jugar perfectamente en esa posición de media punta, y luego tiene muchos extremos muy muy buenos. Puede jugar también con 2 delanteros perfectamente, teniendo a Dubicas, teniendo a
a Morata. Tiene 1000 opciones y bueno, lo que decíamos, las llaves son para Nico Paz absolutamente, porque le está dando la manija del equipo en todo momento. Cesc Fàbregas, un combo que está ahí, octavo clasificado, empató a 1, pero contra uno de los equipos revelación, la Cremonese, que lleva 9 puntos en este inicio de temporada. El Como está octavo y con 8. No sé si estás tú igual de sorprendido que yo con el Leipzig, que ganó su partido, que lleva una racha fantástica desde esa derrota contra el Bayern de Múnich en la primera jornada, Paquillo, y que yo al menos en las quinielas, porque era un equipo claramente en reconstrucción, ahora que está de moda el concepto, no lo tenía en mis quinielas como uno de los equipos que fuera a estar al menos sacando la cabeza por ahí detrás del Bayern. Sí, sobre todo, a ver, yo tenía dudas también por la salida de Marco Rose y la salida de no tener el no saber qué iba a suceder también con un técnico menos experimentado. A ver, atendiendo a lo que ha sucedido en el pasado, hay que decir que el Leipzig es especialista en firmar jugadores muy acorde con el perfil que necesita el equipo y el sistema y la estructura de la pizarra que llevan, bueno, pues desde hace años funcionando. Jugadores verticales, jugadores más preparados para atacar espacios, para presionar, etcétera, que para ser un equipo asociativo. Es verdad que, bueno, lo de Diomandé, por ejemplo, con el poco recorrido que ha tenido, siendo tan joven, era un melón por abrir. Pero fíjate, Rómulo, que llegaba de Turquía, o el caso de Bakayoko, es que ahora mismo llegará el momento en el que, por supuesto, pegarán el bajón, estoy convencido, como todos los clubes, y echarán en falta quizá el talento de los Xavi Simons, Sesco o Penda, pero es que de momento me parece una de las mejores, a la que está de moda el concepto, como tú dices, reconstrucciones de este verano en Europa. Totalmente, con Ole Werner en el banquillo. Han ganado los 4 partidos restantes, con 4 victorias después de esa derrota contra el Bayern de Múnich. Están con 12 puntos, son terceros clasificados, solo por detrás de Bayern y Borussia Dortmund. Y lo que decía Paquillo, jugadores que acaban de llegar. Rómulo lleva 2 goles, Johan Bakayoko también lleva 2 goles, Rómulo también ha asistido. Y bueno, vienen de ganar el último partido, buena victoria por 0-1 en el campo del Wolfsburgo, con bastante oficio, y con, pues se puede decir que han cambiado el sistema, Paquillo, ya no es ese 4-2-2-2. Seguramente el hecho de no tener, es que han perdido muchos futbolistas, casi todos los de ataque. En 2 años han ido Dani Olmo, Xavi Simons, Sesco y Openda. Y lo que decías, el equipo estructurado el otro día con Diomandé y Bakayoko en las bandas, con Rómulo arriba, una especie de centro del campo de 3 con Seibald, Baumgartner y Ouedraogo, que es un jugador muy a tener en cuenta, el centrocampista. Y al final 0-1 con gol de Bakayoko, que es verdad que es un jugador, Paquillo, algo discontinuo, pero que tiene ramalazos de talento y lo viene demostrando en este inicio de temporada. Sí, a mí me recuerda a Madueke, que fíjate, tanta controversia con el Arsenal, necesitaba, ¿no? Creo que Bakayoko todavía necesita pulirse un poco, pero sí tiene detallitos de crack, tiene detallitos cuando levanta la cabeza, mira y sabe lo que hacer, a veces que es imparable. Cierto que, como hablábamos antes de Nico Paz, por ejemplo, le falta muchísima continuidad, pero yo creo que muy buen detalle el que has matizado tú, el cambio de sistema. Antes eran 2 media puntas, o sea, prácticamente las bandas eran para los laterales, pero adaptándose creo que muy bien a las condiciones de Diomandé, Bakayoko, además, que juega muchísimo mejor abierto, aunque luego llegan a los piquitos del área para producir ahí, bien sea amenazando con disparo o atacando el lado débil. Yo creo que es un Leipzig, sinceramente, a tener en cuenta, porque creo que está sacando muy bien, potenciando muy bien las virtudes de los que han llegado. Son gente muy joven también, ya lo sabemos, y tampoco sé exactamente cuál es el objetivo del club. Entiendo que entrar en Champions, pero de momento van a ser uno de los animadores de la Bundesliga este año, sin lugar a dudas. Más allá de entrar en Champions sería pedirle demasiado. Un equipo que, insistimos, ha vendido a Sesco por 77 millones, a Simons por 65. Lo decíamos, es Openda cedido pero con compra obligatoria por parte de la Juve. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero también se han gastado su pasta, 18 en Bakayoko, 24 en Konrad Harder, 20 en Diomandé, 20 en Rómulo, 20 en Vermiren, así que bueno, que se han gastado también su dinero. No te vayas lejos, Paquillo, que hacemos una pausita para hablar de la Europa League y cerramos con las preguntas de los oyentes.
Segunda jornada de la UEFA Europa League. Tenemos ya el estreno de los equipos españoles con diferente suerte, no demasiada suerte para ninguno de los dos equipos españoles en la primera jornada, y mucho que comentar en una segunda que nos viene esta semana, en la que casi me atrevo a decir que están ambos, tanto Betis como Celta, obligados a ganar. Saludamos ya a Fernando Rodríguez. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de esta segunda jornada de UEFA Europa League. Para empezar, es verdad que algún resultado nos pudo sorprender un poquito por dinámicas y demás, por ejemplo, la victoria del Braga contra el Feyenoord en esta primera jornada, pero lo cierto es que sorpresón así muy, muy gordo en la primera jornada no ha habido ninguno. Tal cual, Bruno. Es que mirando un poco los resultados de la primera jornada, digamos que ninguno de los favoritos se dejó puntos. Ganó 1-0 el Aston Villa al Bolonia, en el que fue para mí el partido de la jornada. Eso sí, lo comentamos la semana pasada. Ojo a este Bolonia, compitió muy, muy bien el equipo de Vincenzo Italiano, con Lucumí en defensa, con Freuler y Ferguson ahí en la sala de máquinas. A mí Santiago Castro me parece un delantero muy interesante, y te diría que incluso mereció más en Villa Park, pero al final, los puntos se los quedó el equipo de Emery. Pero es que también ganó la Roma de Gasperini 1-2 al Niza, ganó 0-1 in extremis el Porto en el 93 al Red Bull Salzburgo, sufrió pero también ganó el Lille ante el Brann noruego con una aparición estelar de Giroud, que anotó el gol de la victoria, el 2-1, cerca del 90. Por cierto, comentamos el nombre de Matías Fernández Pardo, primera asistencia para el jugador del Lille en esta Europa League. El Lyon de Fonseca también ganó. Al final es lo que tú comentabas, todos los favoritos cumplieron. Y los que tuvieron peor suerte fue precisamente los equipos españoles. Es cierto que también lo podemos encuadrar un poco en la normalidad de que ambos tenían dos pruebas de nivel bastante importantes en el debut. El Stuttgart le ganó al Celta en casa. Creo que era un resultado que, dentro de que evidentemente tú cuando compites siempre quieres ganar, ir al campo del Stuttgart y perder, además por la mínima, puede entrar dentro de la normalidad. La realidad es que fue bastante superior el equipo alemán al de Giraldez. Lo maquilló Borja Iglesias casi al final del partido, y me llamó mucho la atención, también la comentamos la semana pasada, pero mezcla muy bien Stiller y Chema Andrés en el centro del campo. Además, al final del partido, pues ya sabes cómo ha habido rumores de que si Stiller podría interesar al Real Madrid y demás. A Chema Andrés le preguntaron que si le pregunta por el Madrid. Él dijo que preguntarle por el Madrid le preguntan todos, le quitó un poco de hierro, pero me pareció un equipo muy serio el Stuttgart. Y el partido del Betis tuvo algo más de miga, porque sí es cierto que el equipo de Pellegrini empezó ganando, metió gol pronto, pero es que en 5 minutos se lo dio la vuelta un Nottingham Forest que hizo gala de un poderío físico que le costó mucho al Betis. Tardó apenas 5 minutos en darle la vuelta. Lo hizo con un doblete de Igor Jesús, que es un jugador que ya lo conocemos del Mundial de Clubes, que dejó muy buenas sensaciones con Botafogo. Me pareció también que el triángulo que tiene en el centro del campo el equipo de Postecoglou, con Sangaré, Anderson y Douglas Luiz, impuso un ritmo que al Betis le costó mucho llegar a igualar. Pero es cierto que el Betis, sobre todo para mí, de medio campo hacia adelante, tiene individualidades que marcan la diferencia. Y es cierto que no tiene a Isco, pero esta vez le tocó a Antony, apareció el brasileño para poner el 2-2 y rescatar un punto que es cierto que ya te va a obligar un poco más el resto de jornadas, porque es un partido como local que tú siempre intentas sumar de 3, y más en este nuevo formato que ya tenemos en Champions, Europa League y Conference. Pero es cierto que el 2-2 hace que sea, digamos, menos traumático lo que le queda al Betis. Pues vamos precisamente a esos partidos de los equipos españoles. El Betis, como decías, va a abrir fuego en la jornada. Por lo que respecta a los equipos españoles, viaja hasta Bulgaria para enfrentarse al Ludogorets, un equipo que sorprendió al Malmo en la primera jornada. Ganó en Suecia por 1-2,
Y bueno, dentro de las pequeñitas sorpresas, a mí que ganaran en Suecia al campeón sueco como es el Malmö, me parece que es un resultado meritorio de un Ludogorets, que es un buen equipo, pero que en condiciones normales el Betis, como decía antes, Fer, está obligado a sacar su primera victoria. Sí, la verdad que sí, que coincido mucho en que el Betis está obligado a ganar el partido, pero tengo también la sensación un poco de salida trampa en este partido. No sé si tú lo ves igual, pero o sea, es evidente que por potencial, por el equipo que tiene el Betis, le debería bastar para ganarle al Ludogorets, pero tengo el recuerdo de la temporada pasada que también al Athletic le tocó visitar ahí el VFarma Arena y recuerdo que el Athletic le costó muchísimo, que el Ludogorets fue un equipo ahí muy rocoso, que sometió incluso en muchas fases del partido al Athletic, que al final lo terminó ganando con un gol sobre la bocina, creo recordar, de Nico Serrano, pero el Ludogorets le planteó un partido bastante complicado, muy intenso y además creo que por el momento en que le llega al Betis de carga de partidos, ya sabes cómo está el calendario, que llevan pues 3 días, y sobre todo por la acumulación que tiene de bajas en la parte de atrás, porque al final tiene entre algodones para mí a la pareja de centrales titulares de este equipo, que debería ser... Y bueno, es mi opinión, pero debería ser igual Marc Bartra, Diego Llorente. Los tiene a los dos entre algodones, no están todavía ninguno de los dos para jugar. Y es cierto que veo al Betis muy favorito sobre el papel, pero creo que tener que ir ahí a jugarlo en Bulgaria contra un equipo tan rocoso que encima viene con la moral por las nubes después de ganarle al Malmö, al campeón sueco. Creo que lo va a tener que sudar y lo va a tener que trabajar el equipo de Pellegrini y además mirando un poco datos y del Ludogorets y tal, me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que Ival Ochochev lleva 4 o 5 goles en este inicio de temporada siendo centrocampista. Stanic también está viendo portería con facilidad y creo que ante un Betis que puede llegar un poco mermado ahí en la parte de atrás, lo va a tener que sudar mucho el equipo de Pellegrini. Sí. 2 jugadores españoles, con Sol y Pipa, en el equipo de Razgrad, y luego es verdad también que llegan tocados futbolistas importantes como Nedi Alkov y el internacional suizo, el delantero centro Kwadwo Dua. Estuvo en su lugar Yves-Eric Bilis, el delantero centro marfileño de 20 años, que además marcó, aunque llega también tocado a este partido, veremos si se recupera o no. El Celta se va a enfrentar al PAOK. Estuve viendo al PAOK contra el Maccabi en el primer partido. Te diría que habría que partirlo en dos. A pesar del 0-0 final, me gustó el equipo mucho más en ataque que en defensa. El mítico Tyson, el ex de el Shakhtar, que sigue dando guerra ahí en esa banda izquierda del PAOK. Buena gente, sobre todo desde el centro del campo hacia adelante, el equipo griego, y también te diría que, sabiendo que no sumó ningún punto, el Celta más obligado que nunca, aunque tampoco daría por cerradísimos los 3 puntos. Tal cual, Bruno. Yo sobre todo creo que el Celta lo tiene que ganar, no por ya el nivel del PAOK, que bueno, yo creo que el Celta tiene argumentos para ganarlo el partido, sobre todo en Balaídos, pero también creo que le obliga un poco el sorteo. Mirando los rivales que tiene el Celta en Balaídos, es cierto que tiene 2 cocos, que son el Lille y el Bolonia, donde creo que te va a resultar, al menos sobre el papel, muy difícil sumar ahí de 3 al menos. Entonces creo que este partido contra el PAOK es un poco vital para las aspiraciones del Celta de meterse arriba y sobre todo no complicarse y no llegar con apuros a las últimas jornadas de esta fase liga, porque es que además las salidas que tiene, no tanto por el igual del nivel del equipo, pero en lo ambiental tampoco son sencillas. Al final, mira, tiene que ir a Bulgaria a jugar contra el Ludogorets, que ya lo hemos comentado en el partido del Betis, que no es tan sencillo ir allí y sacar algo. Que tiene que ir a Belgrado a jugar contra el Estrella Roja, tiene que ir a Zagreb a jugar contra el Dinamo de Zagreb. Son salidas que no son tan sencillas sobre el papel como para no dar un golpe en la mesa y llevarte estos 3 puntos en casa. Dicho eso, lo comentabas tú, creo que el PAOK de medio campo, sobre todo hacia adelante, tiene un equipo que le da para competir bastante bien, además, al Celta. Creo que encima han arrancado muy bien en su liga, con lo que les va a dar moral. Están peleando arriba por el liderato con Olympiacos, con AEK de Atenas, y precisamente creo que este buen arranque igual puede jugar
un poco a favor del Celta porque el domingo después del duelo de Balaídos tiene el PAOK partido frente al Olympiacos de Mendilibar. Entonces igual por ahí se guarda algo intentando no caerse de esa pelea por la cabeza. Lo comentabas tú, es cierto que empató a 0 el partido contra el Maccabi, bueno, en el partido de las protestas pro-palestinas que, bueno, han dado la vuelta al mundo, pero dejó buenas sensaciones, quizá incluso mejores que las del resultado final y sobre todo hacia adelante. A mí Constantelias me parece un jugador muy interesante, el griego. Luego tiene pues, arriba Ivanusek, Zikovic, Giacomakis. Atrás tiene un veterano como Lovren, que bueno, al final en este tipo de partidos también la veteranía de esos jugadores, si participan, es importante. Entonces, bueno, yo el Celta lo veo un pelín favorito. Creo que va un poco obligado a ganarlo por la derrota del primer día y por el contexto que tiene en el resto de la fase liga, pero tampoco lo veo tan claro 100% para el Celta porque tiene talento el equipo griego para darte un susto. Giannis Constantelias, que se lo apunte la gente el nombre, media punta de muchísimo talento, que yo creo que lo normal es que no aguante dentro de un año, no estemos hablando de él como futbolista del PAOK, media punta, tan solo 22 añitos. Del resto de la jornada, ¿con qué te quedas, Fer? Bueno, pues tengo aquí apuntados 3 partidos que, bueno, tienen cartel incluso, bueno, alguno de Champions, literalmente, porque hay un Feyenoord-Aston Villa que son 2 campeones de Europa, que me parece un partido muy atractivo, sobre todo pues con lo que comentabas tú del Feyenoord en el tropiezo en la primera jornada. El Aston Villa lo ganó y que imagino que en casa el Feyenoord querrá pues un poco intentar revertir la situación. También hay un Roma-Lille en el Olímpico de Roma que mide a 2 de los gallitos de esta competición. A mí el Lille, pese a que no te lo metí en el grupo de favoritos, creo que tiene plantilla para pelearle el partido a la Roma. Tiene jugadores muy atractivos de ver, jugadores muy jóvenes, y que creo que en un escenario tan importante como el Olímpico de Roma, pues seguro que habrá ganas de hacerlo bien. Y para terminar tengo aquí apuntado el Nottingham Forest Midtjylland, más que nada porque supone la vuelta del fútbol europeo casi 30 años después al City Ground, y creo que con el puntito que sacó en la Cartuja el Forest, bueno, pues querrá brindar una victoria a su afición en la vuelta del fútbol europeo a casa. Además lo comento yo en la tele, o sea que perfecto. Bueno, entonces pleno. No habíamos hablado, así que perfecto. Haremos doblete, que estaremos también en el Celtic Braga, así que 2 partidos muy, muy chulos con muchísimo ambiente en Celtic Park por una parte y en City Ground, como decía Fer, por otra. Fer, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, Bruno, abrazo. Vamos a cerrar, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Las podéis dejar en @playfutbol, en la red social X, o también en los comentarios de iVoox. Nos da tiempo esta semana, porque hemos hecho un programa larguito, a leer un par de preguntas. Lo primero, ¿sigues por ahí, Paquillo? Sí, aquí estoy contigo, Bruno. Lo vamos a hacer rapidito, no en plan cortita y al pie, pero nos da tiempo a 2 preguntas. Paquillo Miquel nos pregunta en iVoox, dice: buenas chavales, Olise top 3 del mundo, solo acepto un sí por respuesta, ja. Nos dice Miguel, bueno, te dejo a ti los honores, Paquillo, al menos que empieces, pero te está poniendo entre la espada y la pared, ¿eh? A ver, en septiembre del 2025, sí, yo digo que sí. Lamine Yamal, él, y metemos al tercero que queramos en discordia. El momento de forma de Olise, la evolución, el crecimiento en el Bayern es suyo. O sea, ha hecho el Bayern suyo junto con Harry Kane. Me parece un jugador que encima creo que aún no ha tocado su techo, Bruno. Yo tengo alguna duda más que Paquillo. Por rendimiento lo metería igual top 5 por ahí. Yo creo que Lamine y Mbappé ahora mismo están un puntito por encima. Meto incluso a Julián Álvarez ahí un poquito por encima, porque me parece capaz de hacer más cosas, pero bueno, ahí, o sea, está en esa terna de por rendimiento meterse en el top 5. Y Julen CJ, Paquillo, nos dice: buenas tardes, Bruno y Paquillo, me encantaría escucharos hablar sobre la Roma.
cómo sin casi fichajes, pero con Gasperini, que ha salido de su zona de confort, Bérgamo, lo está haciendo de cine. Tiene mucho mérito en tan poco tiempo y con tantísima presión como se vive en el Olímpico. Gracias, Julián. Pues es verdad que realmente el equipo está funcionando. Te diría, Paquillo, que me está sorprendiendo que el equipo está más estable de lo que yo podía pensar. Sobre todo te diría que en defensa es un equipo... ayer ganó al Verona por 2-0. Gana en la salida en Europa League al Niza. Es verdad que marcando goles los centrales, marca Ndika y marca Mancini, pero bueno, el equipo le está funcionando y pudiendo esperar una Roma súper divertida como era el Atalanta de Gasperini. Es verdad que a nivel de funcionamiento, de mecanismos, hay muchas cosas muy similares, pero el equipo, sobre todo defensivamente, está muy, muy estable. Sí, valga esto para romper la lanza a favor de Gasperini, que ya lo sabíamos, pero fíjate, el salto y no se resentir, encima cambiando algunas cositas como tú has comentado. Muy bien Wesley, uno de los mejores laterales de derecho del fútbol brasileño, sin lugar a dudas. Pellegrini, que tenía pie y medio fuera, el capitán, está funcionando y vuelve a ser titular. Lo de Soulé, bueno, pues si antes hablábamos de Nico Paz, Soulé también está a un nivel espléndido de la media punta. Y bueno, pues como tenemos poco tiempo, yo creo que seguramente analizaremos en algún otro programa la próxima semana a Roma, porque fíjate cómo está ahí lo que está funcionando Gasperini. Eso es, en poco tiempo haremos algo más gordo de la Roma y de Gasperini. Paquillo, la semana que viene más, que tenemos ya fútbol de selecciones mirándonos otra vez a la cara, tenemos el parón, hablaremos de lo mejor del fin de semana y también alguna pinceladita de selecciones, va a molar, ya os lo aviso el play de la semana que viene. Gracias como siempre, Paquillo, un abrazo, adiós. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos. Más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.